¿Cómo recuperar una suculenta estirada? Las suculentas estiradas se refieren a etioladas. Yo no había escuchado esta palabra jamás, hasta en este campo de las plantas, ¿no? Pero son esas plantitas que pues uno las ve muy altotas y dice, ay, mira, está creciendo bien bonito, ¿no? Porque tiene Creció buena. Sí, no, está creciendo de volada, ¿no? Porque en las suculentas, yo pensaba que era donde se da únicamente, pero también he visto que se da en otras plantas, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, ¿cómo identificarlo y cómo se puede recuperar una planta? Una suculenta es la pregunta, una suculenta, sí. Sí, específicamente habla de las suculentas la pregunta. La verdad no hay solución en cuanto a la etiolación. Si ya se estiró, así se va a quedar. Lo único que podemos hacer es irla cambiando poco a poco a un lugar más soleado, con más sol. Solo iluminación. En este caso, las suculentas ocupan sol directo. Okay. Esas sí son de sol directo, entonces ocupan más sol. Y aunque tenga mucha luz, a menos que sea una luz especializada como las Grow Light, que es la que conocemos como las luces de crecimiento, pero una simple luz de las que tenemos en nuestras habitaciones, así el foquito, no es suficiente para una planta, ¿no? O sea, sí estaría una planta específica. En este caso, una suculenta, hablando de las suculentas, ¿no? Sí. Entonces sí necesitan sol directo, pero aquí corre el riesgo de la pregunta anterior, o sea, si la ponemos agresivamente al sol de que, ay, me dijeron que se tioló, la tengo que poner al sol y la dejamos ahí 5 horas, la planta se va a quemar porque no está acostumbrada al sol, no la teníamos en sol antes y se empezó a estirar. Entonces es ponerla primero unos días, una hora. Es como rehabilitar una planta, ¿no? Exactamente, o sea, hacerlo poco a poquito, hasta lograr que quizás en un mes o dos ya soporte pues 5 horas de sol. Ahora, el tallo va a seguir largo, no se va a compactar otra vez, pero la roseta, o en este caso la cabecita de tu suculenta, va a empezar a crecer más compactada. Y una opción que recomendamos, pero no es obligatorio, pues es hacer una decapitación, es decir, cortar una parte del tallo y tu cabecita que ya está compactada, pues plantarla, ¿verdad? Ese es un proceso que podemos hablar después, pero que sería en este caso la solución para que tu suculenta pues empiece a crecer compactada. Y no solamente las suculentas se etiolan, como mencionas, también las plantas de interior se pueden llegar a etiolar, y esto se da uno cuenta porque las hojas empiezan a crecer muy separadas unas de otras y un tallo muy muy largo. Eso es un ciclo de etiolación. Pero no es que está creciendo mucho. Así, de que dices, wow, órale, no, está larguísima, ¿no? Sí, y de hecho se ven, cuando las hojas están más cerquitas unas de otras, se ven más arbustosas las plantitas. Sí, se ven más bonitas. El follaje se ve bultoso, ¿no? Es de gustos también, ¿verdad? Pero Claro, sí, pero es por el bien de la planta, porque cuando tenemos un tallo demasiado largo, al final las hojas de la punta no alcanzan a nutrirse lo suficientemente bien y empiezan a salir chiquitas. Por eso tenemos por ahí un video en YouTube donde explicamos por qué mi planta está teniendo hojas chiquitas, y pues la sugerencia es pues ponla en un lugar con más luz. Todo está conectado. Todo está así muy unido. Ok, muy bien. Etiolación. Vamos al siguiente punto.